tenía que aparecer. Bueno, en todo caso, si no queréis salir en la grabación, desactivar micrófonos y cámaras y ya está, ¿de acuerdo? Entonces voy a compartir la pantalla. Vale. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, sí, es veu bé. Bien, perfecto. Bueno, vamos a empezar. Un momento, que está entrando gente. Creo que diría que lo he aceptado. Vale. Sí. Vale, pues ahora sí voy a ir empezando. Que abro la boca. Bueno, primero me presento, soy Ferran Orduña y soy el tutor del módulo de análisis geográfico, como ya debéis saber. Y bueno, esta primera webinar lo que vamos a hacer es, bueno, intentar aclarar dudas sobre las actividades prácticas uno y 2 del módulo. Sobre todo de la actividad uno, que en principio sería la más complicada del módulo. La 2 bueno, ya si los últimos minutos damos un repaso, pues no tenéis dudas, pero vaya, a priori entiendo que la práctica uno de análisis raster es la que es algo más compleja. Entonces, bueno, no sé si de entrada tenéis así alguna duda que tengáis bueno, que ya tengáis preparada, alguna pregunta. Si no, iría explicando un poco todo el proceso general. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene una primera duda? ¿Alguien quiere disparar Yo, primero? yo querría, Sí, bueno, yo comentar que esta práctica, o sea, prácticamente lo que es el proceso de elaborar la ruta y tal, la tengo mm, ya prácticamente hecha. Lo perfecto. único que sí que tengo algunas dudas en cuanto a, por ejemplo, la clasificación de los usos del suelo. Yo lo he hecho un poco, pues, en función de ver los atributos, ver la lista, cuáles son, Mm, hasta qué número, por así decirlo, sí, transitables y los que no son mm, transitables. Un poco, yo he enfocado un poco el trabajo de una forma o sí o no, o puedes pasar por ahí o no, en cuanto a orientación, pendiente y usos del suelo. No sé, también estoy un poco a la espera de ver cómo lo comentas tú y tal para ver si ya, tengo que retocar, rehacer. Aún de así, acuerdo. yo encuentro ya clara una zona donde puedo hacer la ruta y llegar hasta el Vale. mirador. Pero bueno, Bueno, pues, bueno, si te parece, si acaso explico todo el proceso, así en general, y explicaré también el tema de las reclasificaciones, y así lo vamos viendo todo un poco, y bueno, y ya de paso ya responderé a tu pregunta, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo que tenéis aquí en la pantalla es esa es la cuestión antes de empezar la práctica. Aquí lo que he creado es, a partir del MDT que os facilitamos, pues bueno, he hecho un relieve sombreado y encima he puesto el mismo MDT coloreado para dar la sensación un poco de relieve y he puesto las capas que son las capas vectoriales que corresponden a la carretera nacional 2, que es la variante de la carretera nacional, la variante que, bueno, que la circunvalación de la ciudad de Girona. Tenemos por otro lado los ríos principales, que es la línea esa continua color azul claro, los ríos secundarios, que son que son los que tienen una línea discontinua. Los ríos principales son los que tienen en la tabla de atributos categoría uno y los secundarios serían los que tienen categoría 2. Y luego, por último, tenemos lo que serían los puentes, ¿de acuerdo? Que los puentes son lo que nos va a servir para atravesar o bien la carretera nacional o bien los ríos principales. En el caso de los ríos secundarios, en un
momento dado podéis evitar, si queréis, utilizar un puente, porque no dejan de ser torrentes que en muchas épocas del año están secos, que a no ser que llueva, suelen estar secos y seguramente muchas veces se podrán atravesar a pie o como mucho mojándote un poco los pies. En todo caso, siempre se puede ponderar poner un coste un poco más alto que atravesar un puente, ¿de acuerdo? Lo que no se puede atravesar andando es un río principal o la carretera. La carretera principal y el río principal y los ríos principales siempre deben atravesarse a través de o bien los puentes o en el caso de de la carretera nacional, estos pasos que hay que corresponden a túneles, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí son un túnel, eso es otro túnel, entonces sí que la ruta podría pasar por encima de los túneles, ¿de acuerdo? Todo lo que sea a través que la ruta final pase por el medio de la carretera o por encima de un río principal sin atravesar un puente sería incorrecto, ¿de acuerdo? No significa eso que sea un cero ni que vaya a suspender, porque a la hora de valorar la práctica, bueno, valoramos otras cuestiones, pero vaya, que penalizaría la nota que la ruta final, bueno, pues eso, lo que os digo, atravesarse la carretera nacional sin pasar por un puente o sin un paso de estos, o atravesar un río principal que no sea por un puente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, una vez tenemos las capas, lo primero que tenemos que hacer es rasterizarlas, ¿de acuerdo? Por un lado, tenemos las capas raster, que son las que vienen del modelo digital de elevaciones y las cubiertas del suelo. En el caso del modelo digital de elevaciones, simplemente, bueno, perdón, me he olvidado comentaros también que tenemos aquí los miradores. Los miradores los he calculado yo, eso es un paso que también tenéis que realizar vosotros. Y bueno, simplemente se trata de, a partir, a partir del modelo digital de elevaciones, hacéis una reclasificación de aquellas alturas superiores a 375 metros. Es decir, de 0 a 375 metros le daremos valor 0 y de 375 en adelante le dejaremos el valor que tiene. Por tanto, en la reclasificación por tabla simplemente tenéis que poner de 0 a 375 valor 0 y el resto dejarlo igual. Entonces, bueno, obtendréis un raster en el que ya os quedarán marcadas unas áreas, en concreto tres áreas, una aquí y otra aquí, y de esas tres áreas tenéis que buscar el punto más alto, la cota más alta de esas tres áreas, con lo cual tendréis tres posibles ubicaciones para un mirador, ¿de acuerdo? Para seleccionar cuál es la cota más alta, bueno, la forma más sencilla sería cargar un topográfico, ya sea del Instituto Geográfico Nacional o del Instituto Cartográfico de Cataluña. Por ejemplo, en el caso del Instituto Cartográfico de Cataluña tenéis un complemento que se llama un, Open ICGC, Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, es este. Cuando instaléis, tenéis aquí esa barra de herramientas y aquí podéis cargar, bueno, todas las bases digitales cartográficas del Instituto Cartográfico de Cataluña, o también descargarlas. En ese caso, yo, por ejemplo, podría cargar el topográfico, que bueno, ya lo tengo cargado aquí. Si ahora desactivo, yo veis que aquí ya tengo, perdón, ya tengo la cota más alta, que es
385 metros, ¿de acuerdo? Entonces ya simplemente digitalizo un punto sobre esa cota. Lo mismo sería con las otras zonas, ¿de acuerdo? Es buscar la cota y digitalizarla. Otra manera sería con la orden, con la función contorno, calcular las curvas de nivel y buscar la cota más alta, ¿de acuerdo? O también convertir al raster obtenido a una capa de puntos y buscar el punto con la cota más elevada. Yo creo que poniendo un mapa debajo y buscando la cota ya es suficiente, ¿de acuerdo? Bien, una vez tenéis las cotas, simplemente es calcular con el comando viewsheet las cuencas visuales de cada mirador, ¿de acuerdo? Y calcular el área de esas cuencas y escoger cuál es el punto, el candidato a mirador que tiene una cuenca visual más alta, más grande, perdón, ¿no? Más extensa, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre esto? Vale, Todo bien. de acuerdo, perfecto, gracias. O sea, una Dime. pregunta. Obviamente, en el mirador no lo tenemos que situar necesariamente en el pico si no se reúnen los requisitos, por ejemplo, de orientación y pendientes. Entiendo, ¿no? O sea, justo en el pico no tendríamos que realmente ponerlo porque ahí, por lo que sea, Bueno, si tenemos orientación sur, pues no se puede. ¿en qué sentido? En el ¿Por qué no sentido, puedo? claro, porque creo que en el enunciado también ya no solo que la ruta tenga Ujú. que ir por una orientación que evite el sur, zona sur, Ah, sino que bueno, el mirador también tiene que estar orientado hacia, no hacia el sur, vaya. bueno, la verdad es que ese tema tampoco lo hemos tenido en cuenta a la hora de diseñar la práctica, ¿eh? Simplemente hemos cogido el punto más alto y ya Ujú. está. En ese aspecto tampoco os preocupéis. Se trata de buscar el punto más alto que pueda tener una mayor cuenca visual, es decir, las mejores vistas. En ese sentido, no nos preocupamos la orientación. Sí que es verdad que, como tú dices, luego a la hora de calcular la ruta, sí que, bueno, para añadirle un poco de dificultad, hemos pensado eh, que evite las zonas, bueno, la zona sur para, bueno, en caso que esa ruta se siga en verano, que no sea una zona muy soleada, ¿de acuerdo? Entonces sí que en ese punto sí que se requiere el tema de la orientación, pero a la hora de situar el mirador es indiferente. Simplemente ubicáis el punto en la cota más alta de cada zona y con eso sería suficiente, ¿de acuerdo? Vale, Yo vale, he gracias. escogido más o menos el centroide. No sé si, no me fijé en si era la cota más alta, pero no sé si volver a poner los Bueno, puntos. No, eh, no me referís mucho. bueno, a ver, tampoco tiene mayor importancia, ¿eh? Eso es sobre todo a la hora de ubicar, bueno, seleccionar cuál es el mejor emplazamiento para el mirador. Sí, sí, Es igual, si no es bien en la cota, es unos metros más abajo, bueno, tampoco pasa nada. Después a la hora de calcular la ruta y todo, tampoco, claro, tampoco va a tener mucha más afectación. son pocos metros de diferencia. Vale. A ver, si ya lo tienes hecho, tampoco lo repitas, por Bueno, ejercicio. sí, hasta aquí tengo hecho, pero luego calcular las capas de los costes, pero a la hora de calcular la ruta no, o sea, no lo tengo acabado aún. Pero bueno, Bueno, ya, como tú quieras, ¿eh? Si ya lo ya, tienes, tampoco. A ya, ver, no al viene de final, aquí. al Vale, final aquí lo que buscamos aquí es que, bueno, que haya una lógica y una coherencia a la hora de aplicar ponderaciones, reclasificaciones, criterios, etcétera. vale, sí, Si al sí, final la ruta no es exactamente, tampoco tiene más importancia. Lo importante es el proceso, que sepáis realizar todo el proceso, todo el procedimiento
y que, bueno, que el resultado tenga una lógica. Por tanto, a ver si ya has llegado a ese punto, bueno, te lo dejo a tu criterio, ¿eh? Tampoco te Vale, voy a penalizar por eso. vale, perfecto. Gracias. De nada. Bueno, pues continuamos. Entonces, tenemos ya 3 puntos y bueno, yo ya os avanzo que el punto con la mayor cuenca visual sería este, que es el que corresponde al castillo de San Miquel, que, bueno, los que seáis de la zona de Girona ya lo conocéis todos sobradamente. Es una ruta muy típica para ir de excursión o con bicicleta, etcétera. Bueno, de hecho ya existe un camino, ya existe una ruta o dos, varias rutas. Pero bueno, imaginamos que no hay ninguna ruta y la vamos a calcular nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sí que, claro, vosotros lo que tendréis que entregar es el análisis a las cuencas visuales, que se haga un mapa de cada cuenca visual, de cada mirador y el cálculo de la extensión de esta cuenca visual, ¿de acuerdo? Entonces, bueno. Yo ya sigo que el resultado bueno es el del Castillo de San Miguel, ¿vale? Entonces tenemos que calcular la ruta desde el parking que está aquí en lo que se llama la Vall de San Daniel y calcular una ruta que llegue hasta este punto, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer será, como se decía antes, rasterizar las capas. En el caso perdón. En el caso de las capas raster del modelo digital de elevaciones, hemos de extraer básicamente 2 capas. Una que es las pendientes y otra que es las orientaciones. Para calcular las pendientes y orientaciones, bueno, supongo que ya lo debéis saber, pero bueno, lo podéis hacer desde el menú raster. Podéis calcular la orientación, aspect y slope en porcentaje, ¿de acuerdo? Porcentaje pendiente. Y una vez las tenéis calculados, entonces tenéis que reclasificar. Reclasificar significa en ese caso dar un valor en función de la orientación a la pendiente. Evidentemente, por ejemplo, las pendientes más altas le daremos un valor muy alto, por ejemplo, y las pendientes, o cuando no haya pendiente, le daremos un valor muy bajo. O sea, perdón, las pendientes muy altas, un valor alto, pendientes bajas, valor bajo, ¿vale? Pero al final lo que se trata es obtener una superficie de coste. Por tanto, de atravesar un píxel a pie, cuanto más alto sea el valor, más costará y entonces se tendrá que evitar ese píxel. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a primar siempre serán los valores bajos. ¿De acuerdo? Y penalizaremos los valores altos. Entonces, evidentemente, las pendientes muy altas, de porcentajes muy altos, las penalizaremos. Por ejemplo, le podemos dar un valor de, no sé, me lo invento, de 1000. Y una pendiente del 0 al 5%, pues le daremos un valor de 0 o de 1, ¿de acuerdo? Los valores es a criterio vuestro. Vosotros tenéis que decidir qué valores aplicáis, ¿de acuerdo? Está claro que como cada uno de vosotros aplicará unos ciertos criterios, ciertos valores según la categoría del suelo, de la pendiente, de la orientación, etcétera, al final saldrán rutas diferentes. No hay una ruta final que sea la correcta. En función de vuestras ponderaciones, los pesos que hayáis aplicado, os pueden salir diferentes rutas, ¿de acuerdo? Pero bueno, más o menos todas se parecerán. Una podrá ir por aquí, a lo mejor otra va por aquí, pero vaya, todas se parecerán más o menos. Entonces, lo que os comentaba, tenéis que reclasificar las orientaciones, tenéis que reclasificar las pendientes, tenéis que reclasificar las cubiertas del suelo, que sería esta capa, y bueno, simplemente tenéis que, un poco, respondiendo a la pregunta que me hacía, no sé si era Marcos, creo, bueno, sí. Uno de Sí, sí, vosotros, era yo, sí. sí. Bueno, contestando un poco esa pregunta, es simplemente
Bueno, tenéis una tabla con las equivalencias de cada cubierta del suelo y simplemente, pues, a ver, evidentemente tendréis que aplicar un valor muy alto, por ejemplo, lo invento, 5.000, aquellas cubiertas del suelo donde, donde no se podría pasar, por ejemplo, una masa de agua, por ejemplo, si hubiese un lago, pues aquí no se podría pasar. También se podrían evitar cultivos, pues a lo mejor no le pondrás un 5.000, pero a lo mejor le pondrás 1.000. Zonas boscosas, aquí, pues a la hora de hacer una ruta es una zona más agradable, entonces le podemos poner un valor de 10 o de 5, un poco a vuestro criterio. Zonas urbanas, pues evidentemente, o áreas construidas, pues le pondremos a lo mejor también un valor de 500. Bueno, es a vuestro criterio decidir por dónde puede pasar la ruta o no. Habrá zonas donde decidiréis que por esas zonas no ha de pasar nunca y entonces ponéis un valor altísimo que ya obliga prácticamente al logaritmo a evitar esas zonas. Y en cambio, habrá zonas que aunque, bueno, sería mejor que no pasasen, pero por un momento dado, si no hay más remedio, pueden pasar. Y esas zonas le podéis poner un valor de 100, 200, 300, etcétera. ¿De acuerdo? Y también si en algún sitio no queremos que pase, como carreteras o cauces principales, podemos también, si pones no data, también lo interpreta como una barrera, Sí. ¿no? Sí, pero yo en este caso es recomendable poner los valores no data al final se gestionan muy mal. Es mejor poner un valor muy alto. Luego se decía, por ejemplo, ahora quería enseñar cómo abordar el tema de la reclasificación de las capas vectoriales, lo que son los ríos principales y las carreteras y los puentes. Entonces, por ejemplo, en el caso de la carretera, como sabemos que por ahí no queremos pasar, no se puede pasar, yo la debí rasterizar y darle un valor muy alto, por ejemplo, 5.000 o 10.000. De esa forma, ya sabemos que la ruta siempre evitará atravesar la carretera si es que no hay un puente. ¿De acuerdo? Os paso a explicar cómo podemos hacer ese paso, porque una cosa es rasterizar, reclasificar las capas que ya tenemos, que ya son raster, que serían las piletas del suelo o extraer la pendiente y la orientación del modelo digital de elevaciones. Y otra es el tema de la carretera nacional 2, de los puentes y de la hidrografía, perdón, me atascaba. En ese caso, tenemos que rasterizar, porque son capas vectoriales. Y en el momento que rasterizamos, ya podemos reclasificar. Es decir, en el momento de rasterizar ya podemos añadir el valor que queremos que tenga, el valor de coste que tenga ese elemento. Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo con la hidrografía, ¿de acuerdo? Primero, en el caso de los ríos principales han de tener un valor muy alto para que no se puedan atravesar a pie. En cambio, los ríos secundarios, los torrentes o acequias o lo que sea, pueden tener un valor no de 0 o de 1, pero un valor que en un momento dado se pueda atravesar a pie. Entonces, por ejemplo, a los ríos principales podemos poner un valor de 5.000 y a los ríos secundarios un valor de, lo inventaré ahora, de 500. Oh, no, ni eso, de 200. ¿Vale? ¿Y cómo lo haríamos? Primero seleccionaríamos los ríos principales, simplemente iríamos aquí, categoría igual a 1 y seleccionamos. Bueno, eso ya lo sabéis hacer. Y me han salido seis ríos
para que se vea mejor. Los ríos principales. Entonces solo podemos rasterizar. Vamos aquí a Raster, Conversion, y yo rasterizo. Y aquí, importante, digo, ¿qué capa quiero rasterizar? Hidrografía, pero solo los elementos seleccionados. Los elementos seleccionados son los ríos principales. ¿Qué campo quiero utilizar como valor? En este caso no tengo ningún campo en la hidrografía que me indique el valor que quiero añadirle a cada píxel. Pero aquí sí que le daré el valor que es todos los ríos principales, todos los ríos seleccionados, se seleccionarán, todos los ríos seleccionados se convertirán en una capa raster y estos tendrán el valor de, le daremos de 5000, ¿de acuerdo? Aquí le decimos las unidades, que queremos unidades georreferenciadas, es decir, metros, y la anchura y la altura del píxel. Como el raster, el MD que estamos trabajando, que estamos utilizando, tiene una resolución de 2 por 2 metros, mantenemos la misma resolución y pondremos 2 y 2, ¿de acuerdo? Y como extensión le podríamos poner la misma extensión del modelo digital de elevaciones, ¿de acuerdo? Y lo otro ya lo dejaríamos y bueno, no aplico porque ya lo tengo rasterizado, pero bueno, el resultado sería aquí ríos principales, ¿de acuerdo? Desactivo las capas vectoriales para que se vea mejor. A ver si se ve. Vale. ¿Veis que esta línea negra? Solo los ríos principales, si acaso le puedo cambiar el color. Los ríos principales rasterizados. Le cambio el color para que se vea un poco mejor. Bueno. Lo mismo podríamos hacer con los ríos con los secundarios. En este caso, teníamos que ahora seleccionar los de valor 2 o simplemente voy a la tabla de atributos. Como todos los ríos o son categoría 1 o son categoría 2, pues simplemente puedo invertir la selección. Es decir, deseleccióname lo que tenía seleccionado y seleccióname lo que no tenía seleccionado. ¿De acuerdo? Ahora tengo los ríos secundarios seleccionados. ¿Veis? Son esos líneas con línea discontinua. Y repetiría el mismo proceso. Sería otra vez rasterizar. Y en este caso, mm, aquí en valor fijo, le ponéis el valor que queráis que tengan los píxeles correspondientes a ríos secundarios. Por ejemplo, el invento 200, ¿de acuerdo? Lo aplico, ya lo tengo aquí, para que lo veáis. Ríos secundarios. También cambiaré el color para que se vea un poco mejor. Lo cambio a amarillo o así, a ver si así destaca más. Un color un poco chillón. Bueno, se intuye una ¿vale? Bien, con la carretera, con la nacional, sería lo mismo, el mismo proceso. Aquí también le podríais dar un valor de 10.000 o de 5.000, pero solo la carretera nacional, que es esa línea negra. También la pintaré de color rojo para que se vea mejor, ¿de acuerdo? En este caso yo le había dado a la carretera, no sé qué valor le he dado. 5.000. A los ríos principales la había... perdón. Perdón. 5.000 y a los ríos secundarios le había dado valor de 500.
¿vale? Pero bueno, esto lo he hecho yo así un poco rápido. Vosotros pensar un poco con un poco de criterio de lógica qué valores añadiréis a cada caso, ¿de acuerdo? Pero bueno, el criterio principal es este. Cuando no se puede atravesar a pie, un valor altísimo, ¿de acuerdo? Una cosa, Fernando. Dime. Yo rastericé la capa de hidrografía, Ujú, los cauces principales y secundarios a la vez. Ah, Rastericé con el campo categoría y luego ujú. ya me salieron, se rasterizaron los dos con valores diferentes en función Claro, de la uno con el valor actividad. 1 y otro con el valor 2, ¿no? Sí, y luego Sí, reclasificar los dos a la vez a los valores de los costes, pero es vendría a lo ser lo mismo. mismo, ¿no? Vale, vale. Es Yo igualmente lo correcto. tengo, yo lo he hecho exactamente igual que él también, sí. Sí, sí, Igual. a Igual, ver, sí. es igualmente correcto. El proceso, la Vale. manera que os explico, quizás es más directa, es más rápido, pero la manera que lo habéis hecho es igualmente correcta. Al Sí, no, final, al final es que estáis no- obteniendo lo mismo, que sí, los ríos principales tengan un valor más sí, sí. alto y los secundarios un valor más Ya. bajo. No, O no, sea, está muy bien. Y como has hecho también, como reclasificas de golpe, pues está, pienso que está bien, que me ha ujú. gustado también esta técnica, sí. Sí, son diferentes formas de abordar el mismo problema, ¿de acuerdo? O Sí, sea sí. que, bueno, en todo caso, Perfecto. la opción que has escogido tú es igualmente correcta, ¿de Vale, acuerdo? vale. De hecho, la más, bueno, la más intuitiva, seguramente. Primero, pues sí. Pero bueno, os quería explicar de esta Pero, manera porque también es más sí, rápida. también puede ir bien tenerlo en archivos, bueno, en capas diferentes. Sí, sí, sí. Son formas diferentes de abordar el mismo problema, la misma Mm, cuestión. muy bien. ¿Vale? Gracias. De nada. Eh, bueno, también hay otro problema. A ver, los que trabajan con ArcGIS seguramente no sucede, pero los que trabajáis con QGIS, que sería la mayoría, hay un problema que ese sí que es puede dar orígenes a errores en la ruta. Veis que al rasterizar mm, queda pixelado. Entonces, la ruta muchas veces pasará por entre medio, entre los píxeles. ¿De acuerdo? Es fácil que muchas veces pase por los píxeles. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Pues lo que en el caso de ArcGIS, eso lo soluciona porque ya automáticamente creo que ya eh, genera el raster ya un poco más ancho para que no se produzcan estos huecos. En el caso de QGIS, lo que hay que hacer, hay dos maneras de hacerlo. Una previa a la rasterización y la otra manera, que es lo que se enseña ahora, es ensanchar la ruta. Bueno, la ruta, el río o la carretera, lo que sea. Eso se hace mediante un comando de GRASS que se llama grown, rgrown. Es esto. ¿Qué hacemos aquí? Simplemente ensanchamos, añadimos un píxel al lado y lado de cada elemento rasterizado para que desaparezcan estos huecos. Por ejemplo, si dejamos esto por defecto, por ejemplo, ríos secundarios. ¿Qué radio le ponemos de un píxel? Bueno, siempre coge uno más porque si pusiésemos uno no ensancharía nada. Hay que poner 1,01. Ya lo coge por defecto. El valor de las celdas que no eran nulas. En este caso, las celdas que no eran nulas eran las que teníamos, que eran el valor 500. ¿Y qué valor tendrán las celdas, las nuevas celdas, las que se ensanchen? El ensanchamiento será también de 500. Y bueno, ya lo tengo grabado, igualmente lo haré en un archivo temporal para que veáis.
ha salido un mensaje de error, pero no hagáis caso. Eso es normal. Bueno, sería esta capa. Y si veis, ahora, si se activa capa ríos secundarios, veis que se ha ensanchado un píxel, ¿de acuerdo? Esto era el original y es el expandido, ¿de acuerdo? Veis que ahora ya no se producen estos huecos. Por tanto, ya no hay peligro de que la ruta se cuele por en medio de un río. Bueno, en este caso un río secundario tampoco no sería mayor problema. Pero en el caso de un río principal, no hay peligro de que la ruta se cuele entre dos píxeles de un río principal, ¿de acuerdo? O de la carretera. Os enseño, esto lo he repetido para cada capa vectorial, por ejemplo, para los ríos secundarios, le he puesto grow, a los ríos principales, ¿de acuerdo? Y para la nacional. Está bien conocer esta herramienta porque yo personalmente no la conocía y lo que he utilizado para ensanchar los píxeles ha sido hacer un buffer pequeñito Bueno, y luego bueno, reclasificarlo y ponerle a todo el mismo valor. No, bueno, correcto, es correcto, ¿eh? es una No, no, solución un poco espartana, pero bueno, era lo que no, conocía yo. no, pero está muy bien pensado. Es que de hecho es la otra opción que os iba a explicar ahora. Que sí, claro, es que es una herramienta muy específica, esta de Regrow. Y ya daba por hecho que el 90% de vosotros no la conoceríais. Entonces, bueno, si no la conocéis, la solución lógica y más inteligente es la que tú comentas. Es, yo cojo la carretera nacional o el río, o los ríos principales, y hago un buffer pequeñito de 1 metro de anchura al lado y lado, y luego el buffer este lo rasterizo con el valor, por ejemplo, 5000, y al final el resultado es el mismo. O sea, la opción que tú comentas es totalmente válida, ¿de acuerdo? Y yo os he enseñado ahora esta otra opción que también os puede servir, pero las dos son igualmente válidas. Y no se puede configurar para definir que la ruta no puede cruzar por el vértice del píxel, o sea, que tenga que cruzar o sea, Hasta para donde yo evitar. sé, no. No, no, hasta donde yo sé, no, porque, bueno, interpreta la función que calcula la ruta, interpreta que aquí, bueno, entre los píxeles, bueno, hay un hueco y puede pasar por allí. Claro, allí no hay ningún valor de coste, digamos. Entonces, él ve paso libre. Ahí Vale, hasta donde yo sé no se puede, ¿eh? Pero vale, bueno, si alguien vale. sabe de alguna manera, Sí, lo sí, es que escucharemos con atención. luego cuando yo para los puentes, para, Ujú. Sí, o sea, crear un cruce en los puentes, tanto en los ríos principales como en la carretera, he utilizado, he rasterizado los puentes y luego he hecho que donde haya, en una capa que haya píxeles de los puentes, en la otra capa cambia al valor no del bloqueo del puente, sino de la calle libre, ¿no? Como, no sé si me explico bien. o sea, Y bueno, en donde cruza un puente has cambiado el valor del píxel, por ejemplo, del río principal. sí, por ejemplo, si no hay, si se puede pasar, por ejemplo, un valor 1, ¿no? Sí, Y en los puentes, en los ríos principales va un valor 100. Pues he hecho donde haya los píxeles de los puentes que reclasifique en la capa de los cauces principales sí, a valor 1. O de acuerdo. no sé. Sí, es una opción, sí, sí, no, no, es correcto, ¿eh? Ya, Al es que final, sí.
ya me ha ido bien porque era un píxel y como el río también era un píxel, luego creaba un cruce bueno. Pero si hago ancho, como hemos hecho ahora, hago ancho, ya no me vale esta técnica que he Ya. utilizado. No sé si me explico, me estoy Sí, liando, no, no, pero ahora os explico cómo lo podéis hacer. A vale. ver, como tú explicas, es correcto. Sí, al final se trata que donde haya un... A ver, ahora, espera. Y ahora tengo aquí los puentes. Los pongo... Claro, es esto, que ¿cómo harías tú para Sí, ah, por ejemplo, crear cruces en los puentes en correcto, esta sí, madera? sí, es lo que iba a explicar ahora. Sí, Vale, o vale, sea, al perfecto. final, de la manera que dices también es correcto, pero al final lo que se trata es que en este caso, que pasa tanto la carretera como un río, aquí hay un puente, se trata de que el píxel que pasa por aquí tenga un valor pequeño, un valor, por ejemplo, de 1, para que la ruta vaya a buscarlo. Sí, sí, Esto lo he rasterizado y eso en ese caso tiene valor, los puentes tienen valor 1. Creo que es 1, ¿no? Ay, perdón. Sí, valor 1. El problema es el que tú ahora explicas, que al ensancharse, claro, la ruta, antes de encontrar el puente, se encontrará el valor de la carretera, que será 5.000 o 10.000 o del río principal, y no pasará. Entonces lo que tenemos que hacer es también aplicar el comando rgrow a los puentes, ¿de acuerdo? sí, sí. Y entonces también aumentamos un píxel o dos, lo que consideréis, de forma que yo, por ejemplo, ahora ya tenía esa capa, ¿veis? Aquí le he añadido, no sé si eran, no me recuerdo si eran 1 o 2 píxeles, creo que 2 píxeles. De esa manera me aseguro que la ruta, cuando se calcule, bueno, encuentre aquí. Porque Vale. si es más pequeño, entonces no podrá acceder al puente. Es como si el puente estuviese en medio y tuviese que pegar un salto para ir hasta el Sí, sí. puente. Tenemos que Vale. asegurarnos que el puente cubra todo el ancho de la vía de la carretera o del río, ¿de acuerdo? Entonces, Perfecto. bueno, lo que hemos hecho, por tanto, después de rasterizar tanto los ríos principales, secundarios, como la carretera y los puentes, lo que he hecho es aplicarle un ground a todas las capas, a todas esas 4 capas, para evitar que queden espacios y, en el caso de los puentes, que cubran la anchura, ¿vale? Ahora se plantea otro problema. Bueno, hasta aquí se entiende, ¿no? A la hora de rasterizar las vías y los puentes, etcétera. Sí, sí. Ahora el tema es que ahora tenemos que unir todas esas capas para crear una capa de coste total. Si, bueno, eso se puede hacer con la calculadora de campos, a la calculadora raster, simplemente sumar las capas. Sería el raster calculator, y simplemente diríamos cubiertas reclass más orientaciones reclass más pendientes reclass. Ahora teníamos que añadir puentes thrown, ríos principales thrown, pero ¿qué pasa? En el caso de, primero de todo, si sumamos las capas ground, aquí está, estas, el problema de esas capas es que tienen valores nulos. Pues claro, todo lo que no sean píxeles con valor es valor no data, son valores nulos. Esto, cuando utilizamos la calculadora de campos, la calculadora raster, perdón, cuando encuentra un valor nulo, lo que hace es al píxel, aunque haya otras capas con muchos valores, con otros valores, a ese píxel
le dará el valor nulo. Si sumamos una capa que tiene raster que tiene el valor 5000 para ese píxel, para ese mismo píxel, en la otra capa tiene el valor 500 y para otro tiene el 300 y para otra es valor nulo, el resultado del álgebra de mapas, de la calculadora raster, es valor nulo. Entonces, en este caso lo que habría que hacer sería un comando que se llama rnull y en el cual a los valores nulos les podemos dar un valor específico. Pero tampoco nos acaba de funcionar del todo. Yo el proceso que recomiendo es, por un lado, vamos a sumar con la calculadora raster las superficies continuas que tenemos, que no tienen valores nulos, que hemos dicho que eran las cubiertas reclasificadas, las orientaciones, perdón, así nomás. Las orientaciones reclasificadas más la carretera nacional, ay, perdón, cubiertas y pendientes. Y esto le llamaremos, le podemos poner, no sé, eh, cubiertas en orienta, yo qué sé, por decirle algo. Y genero esa capa. Bueno, ahora tenemos los valores de coste, la superficie de coste de las tres capas raster, a pendientes, orientaciones y cubiertas del suelo según los valores que le hemos dado. A la hora de sumar, también podríamos dar, a la hora de hacer la álgebra de mapas, también podríamos darle un peso específico a cada capa. Podríamos decir que, o cada variable. Podríamos decir que las cubiertas o la pendiente pesa el doble que las cubiertas del suelo. Entonces, a la hora de sumar, podríamos multiplicar por 2. Por ejemplo, eso. Aquí diríamos pendientes, reclass, por 2. Y luego le sumamos bueno, y luego le sumamos las cubiertas del suelo y luego las orientaciones. O sea, podemos multiplicar cada variable por un término fijo de forma que le demos más peso a una variable sobre otra, ¿de acuerdo? No es necesario si no queréis, pero bueno, que es una manera de trabajar. Bueno, tenemos la capa. ¿Perdón? Una cosa, que si a cada capa, por ejemplo, le das un rango de valores muy diferente, por ejemplo, una capa le das valores de 1 a 5 y en la otra de 1 a 100, pues luego ya estás como creando una ponderación. Cuando la sumas, la capa que le has dado valores de hasta 100 tiene mucha más importancia que la otra con valores No, hasta claro, 5. sí, sí. O Puede sea haber que un peso, sí, puede haber un peso implícito, claro, sí, sí. por eso, ¿No? que supongo que dar valores de rangos similares en las diferentes capas, luego lo puedes ponderar como has hecho en Correcto, la fórmula, dándole un peso y no sé, creo exacto. que es más claro, ¿no? Así, Sí, al final es un poco si a cada criterio uno, del claro, analista, ¿no? si cada Eh, uno le das un valor diferente, al final es un poco lío todo cuando lo juntas. sí, Entiendo. sí, sí, son Yo, formas de trabajar diferentes, ¿eh? Ya. yo es que justo un poco Claro, yo, relacionado con lo que dices, he hecho, pues básicamente, dos categorías por capa reclasificada, porque al final el enunciado es claro. El enunciado nos dice que a partir de, por ejemplo, en la pendiente creo que eran 31 grados, estoy tirando de memoria, que no podía pasar la ruta por ahí. O sea que al final Ya. yo he jugado un poco también en base al enunciado, porque tampoco nos dice
puedes a Sí. lo mejor puedes plantearte que la ruta pase por zonas de 31 a 36 grados de pendiente, por ejemplo. Ya, Y bueno, orientación, sí, yo lo he hecho sí, un poco, o sea, he generado también capas con diferentes reclasificaciones para, por ejemplo, al final, en la parte final del trabajo, pues decir, mira, pues esta otra ruta es un poquito más complicada porque pasas por píxeles en los que tienes valores un poco más altos ya. en esta. Pero yo creo que hay un Bueno, poco es el enunciado como que nos dice, por aquí sí o por aquí no, sí, tú lo has básicamente. hecho más booleano, ¿no? Sí, Sí, Ya. sí, tal cual, sí, tal cual. bueno, sí, quizá la idea era más plantearse, o sea, áreas donde no se puede, zonas por donde no se puede pasar y dentro de las otras zonas, bueno, no es lo mismo, por ejemplo, pasar por pasar por una zona agrícola que por una zona de bosques. Siempre la Ya. ruta será más agradable pasar por una zona boscosa que por un sembrado. Por el sembrado se puede pasar, físicamente se puede pasar. A lo mejor luego te sale Claro. el, Sí, el sí. granjero y con un Claro. palo. Ya. Claro, un poco Me refiero que las que hay en matices. el caso de las cubiertas, que es donde yo tengo más dudas a la hora de Mm, reclasificar, es un poco comprensible, porque además es que sí. no sé cuántos valores salen, Hay muchísimos, una cantidad, 200 y pico creo que eran. Sí, pero bueno, al Claro, final se puede clasificar, resumir en tres o cuatro. Por ujú, decirlo, yo qué sé, por ejemplo, lo que Sí. decíamos, zonas urbanas y zonas agua, le pones 5.000 por decir algo. Zonas agrícolas, 500 y bosques o monte bajo, no sé, uno, por decir algo, ¿eh? Al Sí, final, sí. es resumirlo en dos o tres categorías. claro, Pero Claro. claro, bueno, claro. tampoco Sí. te. Con lo Sí, que Claro, sí. sí, lo único que te que vas a los atributos, o sea, por ejemplo, en el CSV que luego tenemos que unir a la capa de cubiertas cuando ya es vectorial. Y claro, es que aparecen tantísimos que Sí. yo no sé cómo, o sea, sí que veo una división clara a partir del 70 y pico, 80 y pico, no recuerdo ahora, como que mm. ya tienes acantilados, playas, Sí, pero por zona ejemplo, rocosa. pero, por ejemplo, eso ya no afecta a nuestra zona de estudio. Claro, claro, claro. O sea, Mm. yo creo que llega un punto ahí que no, por ejemplo, viñedos, no sé si es el caso, pero por esa zona No, creo no, que tampoco no. hay viñedos en esa zona. La verdad es que esa zona se resume en muy pocas categorías, porque ahí es sobre todo bosque, alguna zona agrícola, Ujú. urbana y poca cosa más, ¿eh? No creo que hay mucho más. Con la ortofoto también da muchas pistas, ¿eh? De lo que Sí, hay. sí, al final es casi todo zona boscosa y Sí, 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 por de eso, que poblaciones tampoco, y bueno, sí. bueno, un poco a vuestro criterio. Yo os digo que al final no es tanto el resultado como que el procedimiento sea lógico y coherente, ¿de acuerdo? claro. Claro, En yo mi he ido caso, haciéndolo. Ay, perdona. sí, no, no, termina, termina. No, no, muy rápido. Yo al final he hecho un poco más como Kim, en plan, la clasificación del 1 al 5, uno que sí, 5 Ujú. ya, por ejemplo, pendientes altas, por ejemplo, las zonas de orientación sur que dan más el sol, un 4, que no sea algo tan Mm, definitorio a la hora de, o sea, que se sí, tenga en cuenta, pero no claro que si no hay pese algún tanto píxel que pase como por una ahí. pendiente del Eso 50%. es, eso es, Claro, Claro. como esa es la la idea. idea. Sí. Mm. Sí, Como sí. dividirlo por rangos, ¿no? De pendiente y de todas las cosas por rangos Mm, y asignar a un rango de pendiente un valor y otro rango de pendiente otro valor. claro, por Claro, ejemplo, totalmente, sí, de 0 a 5% de pendiente le daremos un valor de 1. Del 5 al 20 le podemos dar un valor de justo. 50. Sí, Sí, sí. desde Yo he Del hecho lo algo 20 al así. deseable y 60 al fácil hasta 500 y lo más. imposible. Claro. Eso es, eso es. Mm. Bueno, al final es un poco de aplicar un poco el sentido común y Sí, tampoco, sí. a Ya, ver, pues, se trata de una práctica. A ver, si estuviésemos hablando ya de un estudio, ya de un análisis profesional, entonces, aparte que entrarían en juego muchas más variables, mm, cada uno de esos criterios, las ponderaciones se tendrían que analizar de forma muy pormenorizada y también tratarlas con expertos. Mm, Gente entendida en el tema que diga, pues por aquí sí, por aquí no. Bueno, aquí simplemente es una práctica para ver cómo funciona el proceso general. ¿De acuerdo? perfecto. Bien.
Vale, pues continúo. Estábamos eso, que había creado una capa de postes con el tema con las orientaciones pendientes y cubiertas al suelo. Pero el punto más delicado es el tema de cómo tratamos el tema de los puentes con los ríos principales, secundarios y las carreteras. ¿Cómo lo unimos esto y cómo hacemos que prevalezca el valor siempre más bajo del puente? Tenemos una opción que se llama RPatch, ¿no? No significa que como lo habéis hecho vosotros esté mal, ¿eh? Yo simplemente digo, os explico estrategias o maneras de abordar el análisis que funcionan, sin desmerecer o descalificar lo que hayáis podido obtener vosotros. Porque ya os digo, si al final la ruta, habéis conseguido que de forma automática se calcule una ruta que evite el paso por en medio de una carretera, de la carretera y los ríos principales, y que, bueno, que sea lógica, entonces el resultado es igualmente bueno. Pero yo, bueno, os enseño opciones. Por ejemplo, ahora para unir las capas, estas capas que había residualizado y que tenían valores nulos, puedo utilizar la función RPatch, que lo que hace esta capa es, esa función, perdón, es si tenemos dos capas o más, una capa A, B, C y D, cuando 2 píxeles o más de 2 píxeles de dos capas o 3 o 4 de más capas coincidan, el píxel de la capa resultante siempre tendrá el valor de la capa A. ¿Y cuál es la capa A? La capa A es la capa más que hemos puesto en la parte superior. Ahora vamos a verlo. Tenemos Raster RPatch y nosotros lo que queremos es unir las capas en el Grow. Perdón, a ver si. Puentes Row, ríos secundarios Grow y me faltan los ríos principales. Aquí. Lo tengo todo, si no. Vale. Tal como está ahora, si por ejemplo, en el orden que está ahora, si se encuentra el píxel, si coincide la carretera, un píxel de la carretera nacional y un píxel de puente, la capa resultante tendrá el valor del píxel de la carretera nacional, tendrá un valor de 10.000. Y es lo que no queremos. Lo que queremos es que tenga el valor del puente. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar el orden. Cogemos los puentes y los subimos arriba. Ponemos esto debajo, ¿de acuerdo? Siempre el orden del valor de la capa del valor que queramos que prevalezca. Por ejemplo, si se juntasen un río principal y un río secundario, pues en ese caso, a lo mejor es mejor que prevalezca el valor del río principal, que es el peor caso, ¿de acuerdo? En ese caso, con ese orden, nos aseguramos que la capa resultante, cuando coincidan un puente con un río principal o un puente con la carretera nacional, prevalezca el valor del puente. ¿Se entiende? En el caso de los ríos secundarios, como se pueden atravesar andando, tampoco sería tan importante, pero bueno, en ese caso yo también lo he incluido en el análisis. ¿Vale? Entonces, le digo OK, le digo que como capa, coja la extensión de la capa del modelo digital de elevaciones y aquí le doy un nombre que sea eh, eh, Y, por ejemplo, en la capa de puntos de los puentes hay sí, valores en los píxeles que son puente, pero hay
todo el resto de píxeles son no data, ¿no? Entiendo. Exacto, los que son no data continúan siendo no data. No afectará para nada. No. Porque yo también para hacer luego proceso, algunas capas, como has dicho antes, en los puntos que no habían data, como en las capas de puentes, por ejemplo, para que no diera problema, tuve que poner valor a los puntos, a los no Claro, data. Y claro. así no iría bien aquí, ¿no? Si da Sí, valor. a ver, tal como lo dices, también es correcto. Pero en este caso, en el RPatch, a diferencia del álgebra de mapas o de la calculadora raster, le es indiferente si hay valores no data. Si hay Vale, valores no data, sí, sí, si hay un valor no data y un valor vale, de 1 o de 5000, prevalecerá el valor vale. de 1 o 5000. Entiendo, Si no coincide ningún polígono con valores, se claro, mantendrá como no data. porque claro, si Ya, le pones, si hay no data ya está, pero si el valor que pones como no data es alto, luego te cogería, ah, 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 luego daría este valor a todo lo demás, ¿no? Porque decías que era, no, tanto da si es valor más alto o más bajo, sí, es donde lo pones. lo que importa es el orden de las capas, Vale, vale, ¿de acuerdo? vale, Sobre perfecto, todo, te has de asegurar que la capa de puentes esté arriba del todo. De vale, esa vale, manera, sabes que el valor, que cuando coincida un puente, un valor de vale, un píxel de puente con un píxel de carretera, sí, sí, la capa raster heredará el valor del puente, que en este caso vale, será 1. ¿De acuerdo? vale, vale. Para después ejecutar, ejecuto y bueno, le pongo un valor single. No, ¿veis? Clasifico por colores. Tengo 3 valores. Uno serán para los puentes, valor de 500 serán los ríos secundarios y en rojo valores de 5000 que eran o ríos principales o carreteras. Yo incluso a lo mejor a las carreteras todavía les pondría un valor de 10.000, porque por la carretera sí que no tendría que pasar nunca por en medio. Pero bueno, también estaría bien que tenga el mismo valor, ¿eh? No pasa nada. Ejecuto y todo eso para que se vea mejor. ¿Veis? Bueno, desactivo todas las capas para que se... Bueno, y aquí esto es una única capa, ¿veis? Los ríos, ahí los puentes, tienen valor 1. Veis que ahora ya tenemos esa capa raster que une carreteras, ríos y puentes en una única capa raster y ya nos aseguramos los puntos de cruce de los ríos principales y de la carretera nacional. ¿De acuerdo? Vale. Vale, y aquí una cosa, Sí. el resto de valores, o sea, el puente tiene valor 1, está bien porque es un valor bajo de coste, o sea que tenderá a pasar por aquí, pero Correcto. el resto de píxeles donde ya no hay nada, Es dudaba no entre data. valor 0 o valor No 1. data. Es valor no data. Es valor nulo. Ya, vale, pero pero si lo rasterizamos, porque Sí. luego en No, la eso ya es raster, ¿eh? vale, pero para hacer la capa de los costes de las Sí. carreteras, bueno, de este caso, de los ríos, ¿no? O sea, ah, ah, ¿puedes dejar no data o tiene que ser todo con valor? No, no. Ahora, claro, ahora tenemos que unir esta capa para crear la capa de costes totales. Vale, Hemos de unir esta capa con la capa que habíamos creado antes, que es esta, la de cubiertas pendientes orientaciones. ¿De acuerdo? sí, sí, ¿Y cómo lo podríamos hacer? Lo podríamos hacer, o bien como tú dices, coger esa capa que tiene valores nulos y a los valores nulos asignarles un valor de 0, por ejemplo, y luego sumarlos con la calculadora raster. O si no, podemos volver a aplicar un RPatch
entre la capa esta que hemos creado, que es unión, puentes, carreteras y ríos, y la capa cubiertas, pendientes, orientaciones. Justo iba a preguntar yo eso, si podíamos utilizar la misma herramienta con luego las capas de orientación pendiente y Co- cubiertas. Correcto, pero en este caso también asegurarnos de que la capa unión, puentes, carreteras, ríos esté encima para que prevalezca los valores de esta capa. ¿De acuerdo? Yo es que utilizando la calculadora raster, haciendo pruebas, ya te digo, porque tampoco lo quería Mm, dejar, o sea, he hecho un montón de pruebas y me ya, salían, utilizando la calculadora raster, la extensión de la capa con la de los ríos. O sea, tenía esa extensión, no, y se me reducían los píxeles a eso, a los ríos. vale, porque a lo mejor en la extensión no habías puesto el área, por ejemplo, del modelo digital del terreno. Sí, el área de la capa del MDS. Mm, Además probé sí, varias veces ya. y nada, igual. Pero bueno, sabiendo que existe esta alternativa, pues bueno, a ver Sí, qué tal sale. me lo tendría que mirar. Este sí, así de cabeza, memoria, no sabría, pero me lo tendría que mirar. En todo caso, esa opción es la que funciona perfectamente. Vale, vale, fenomenal. ¿Vale? Simplemente sería, pues eso, aseguraros que la capa unión, puentes, carreteras, ríos esté por encima, porque son los valores que nos interesa que prevalezcan en la capa raster de salida. Vale. ¿De acuerdo? Hago OK. Y aquí extensión de la capa, la cálculo de otra capa, que sería el MD, por ejemplo. Cualquiera que tenga. Ahí, perdón. Hola, ¿se me escucha? Hola. Sí, te Vale. digo. Quería comentar que a mí me pasó parecido con con la calculadora Raster Sí, y sirvió, por así decirlo, alinear las capas, vale. porque el tema de los ceros y los valores nulos Mm, pues influyen a la hora de hacer ese cálculo de superficie de coste, creo. Vale, alinearla, sí, vale. Sí, correcto. Vale, vale, Y perfecto. Y este eso. funciona así, ¿no? Sí, sí, así sí que me funcionaba, alineando. Vale, O si perfecto. no, no me acuerdo otros procesos que empleé, pero Sí, sí. eso era No, no, así. no. No, no, sí, sí, ya me suena. Sí, como yo utilizo siempre ese proceso, ahora ya no me acordaba cómo. Pero sí, ahora que has hablado de alinear Sí, las capas, sí, sería que correcto. Sí, tenga sí. al menos valores cero o algo compatible. Eso era. Sí, exacto. Al final, sí, sí, siempre tiene. En el álgebra de mapas, al utilizar la calculadora raster, las capas raster han de tener siempre valores, los píxeles. No puede haber no data, porque es lo que genera problemas. ¿De acuerdo? Vale, pues gracias, Violeta. Aunque sea Nada, suma aunque sea suma de valores, porque si multiplicas por un no data es no data, pero si sumas un valor con un no data también es no data, ¿no? Entiendo. Es no data, sí, Vale, correcto. vale, Mm. perfecto. Vale. Vale, pues bueno, simplemente ahora hemos hecho la suma y tendríamos, ahí, no le he dado nombre, bueno, le he dado nombre de salida ahora. Eso sería ya la superficie de coste. Un momento, les volveré a una capa para que. ¿Sabes? Me estoy alargando mucho, ¿eh? No, ya está bien que se hagan preguntas, ¿eh? Pero estamos un poco fuera de plazo. Si estoy robando más tiempo del que se ha calculado. Te diré de superficie de coste. ¿Cuánto tiempo tenías calculado para Bueno, lo de... normalmente es una hora, pero Ya, bueno. No, no, pero que está bien. Si salen preguntas, ya está bien. Yo no tengo ningún problema más que nada por vosotros, que tampoco me gusta bueno, robar tiempo, pero bueno. va muy bien poder preguntar. No, no, perfecto. Si lo vais a aprovechar, perfecto. Bueno, sería eliminar esa capa, que es la. Y tenemos eso, la superficie de coste. Esa sí que sería ya la superficie de coste
con todas las capas sumadas, ¿de acuerdo? Por tanto, es una superficie de cosas en la que cada píxel tiene un valor en función del sumatorio de todas las capas que hemos ponderado y que hemos rasterizado y luego ponderado, ¿de acuerdo? Bien, ahora viene la parte, bueno, esta es la parte laboriosa. Ahora lo que viene es la parte más rápida y la más vistosa, digamos, que sería, bueno, calcular la capa de coste acumulado. La capa de coste acumulado simplemente es la capa de coste acumulado la vais a concebir como un modelo digital de elevaciones, en el cual la elevación es el valor de coste de cada píxel. Si esto lo visualizásemos como de forma tridimensional, las montañas serían las zonas de mayor coste. Y por tanto, para ir de un punto a otro, lo más fácil sería ir por los valles, o sea, por los píxeles, atravesar los píxeles de menor coste. Una cosa, No, sí. Fernando, que también lo ha preguntado Violeta en el chat, que para... no estoy pendiente del chat, perdonad. Vale, no pasa nada. Para tener en cuenta que son un costo anisotrópico en la pendiente, ¿cómo lo marcamos esto? Sí, ahora es lo que voy a explicar ahora. Vale, perfecto. Sí, Gracias. hemos de calcular la capa de coste acumulado. Como tú dices, la capa de coste acumulado puede ser isotrópico, isotropo o anisótropo, ¿vale? Anisótropo significa que tiene en cuenta las direcciones, o en este caso las pendientes, o sea, el coste pasar de una celda a otra. El valor, en este caso, el valor de la altura. Por ejemplo. En este caso, claro, si vamos a calcular una ruta, no una ruta a bueno, en este caso un mirador, no es lo mismo si un píxel lo atravesamos cuesta arriba o cuesta abajo. Es muy diferente. Entonces, este caso sería un análisis anisótropo, ¿vale? Si no diese igual, o porque podría ser que el terreno fuese plano, o porque vamos en coche, o en moto, o en una bicicleta eléctrica y por tanto no nos afecta demasiado la pendiente, el análisis podría ser isótropo. Pero como aquí vamos a ir caminando y cuenta mucho si es en subida o es en bajada, la ruta buscará no los sitios planos, pero los sitios con menor pendiente. Entonces tenemos que hacer un análisis de coste acumulado anisótropo. Pero esto solo Sí. en la capa de la pendiente, porque cada factor es una capa de costos. Y Sí, entiendo que... pero aquí añadiremos también la pendiente. O sea, si utilizásemos solo el isótropo, la pendiente la dejaríamos aparte. Pero como vamos a utilizar el análisis anisótropo, lo que sí que calcularemos, lo que necesitaremos es el modelo digital de elevaciones, porque ese es el que nos dirá si de una celda o píxel al otro hay una pendiente positiva o negativa. Y eso lo añade al coste, ¿de acuerdo? Entonces, hay dos funciones. Una, para el isótropo, en GRAD se utiliza rcost. Esa es la que no vamos a utilizar. Si queremos hacer un análisis anisótropo, como es el caso, hemos de utilizar una función que se llama rwalk, que sería esta. Perdón. Veis que tenemos tres funciones. Podemos utilizar a partir de una capa raster, de una capa punto y una capa coordenadas. La superficie de costo lo que hace es, a partir de un punto dado, un punto definido, que en este caso será el mirador, cuánto costará llegar a él, a ese punto, desde cualquier otro punto de la superficie. O sea, si, a ver, voy a arrastrar el mirador aquí arriba.
Tenemos aquí la superficie de coste acumulado, nos irá desde cualquier punto, desde cualquier celda, el valor que le costará llegar hasta este punto, ¿de acuerdo? En nuestro caso es el parking, que es donde empieza, donde ha de empezar el aparcamiento, que es donde ha de empezar la ruta. No sé si se entiende mucho el concepto. Sí, lo que hace es, a ver si lo ve, aquí. Lo que está haciendo es, de aquí a aquí, ¿cuántas celdas hay? Y además, suma el valor de todas las celdas. Con lo cual, en principio, cuanto más lejos, mayor coste acumulado. Pero también si hay mucha pendiente o un valor o la carretera o lo que sea, allá también habrá un coste acumulado muy alto. ¿De Y esto acuerdo? es en línea recta, Sí, en entiendo. principio sería en línea recta. O sea, nosotros lo que vamos a pensar es que ese punto, el valor de coste acumulado en el mirador será cero. Porque si ya estamos en el mirador, el coste de llegar al mirador será cero. Pero en cambio, ahora porque no lo hemos calculado, pero las parcelas, perdón, las parcelas, las celdas o los píxeles más cercanos tendrán un valor en función de las capas, las ponderaciones que habían, ¿de acuerdo? Cuanto más nos alejemos, cada píxel tiene su propio valor de coste, más la suma de todos los píxeles en línea recta. Con lo cual, bueno, vamos a aplicarlo. Yo, por ejemplo, voy a utilizar, imaginemos, bueno, voy a mirar las coordenadas de la capa de puntos del mirador, es este, ¿no? Bueno, sí, ese mismo. Copio las coordenadas y utilizaré esa. Si tuviésemos una capa con el punto, con el mirador, podríamos utilizar esa capa con ese único punto. No sé si seleccionando. Ah, sí, bueno, también. Bueno, ahora utilizaremos el Wall Points. Yo simplemente lo selecciono. Voy aquí a Wall Points. Primero me pide la capa con el MDE, o sea, con el modelo digital de elevaciones, que es, por ejemplo, MD Color mismo. Luego la capa que tiene la capa con los costes de fricción, que sería la capa esta que hemos llamado superficie coste, que es donde está la capa de costes total. Sería esta, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el punto de inicio? Es el mirador. Lo lógico pensar es que el punto de inicio de la ruta es el parking, que de hecho es el punto, pero el inicio de la capa de superficie acumulada no es el parking, sino es el punto, el objetivo, que es el mirador, ¿de acuerdo? Y le decimos que las entidades seleccionadas, porque hemos seleccionado este punto, ¿vale? Por tanto, que nos haga el coste acumulado a este punto específico. Lo otro lo dejaríamos tal como está, ¿de acuerdo? Bueno, si acaso como mucho aquí en parámetros avanzados, podríamos decirle que utilice el movimiento del caballo, el caballo del ajedrez. Ya te dice que es mucho más preciso, pero también es mucho más lento. Como es un área muy pequeña, no pasa nada. Si fuese una superficie muy grande, podría ralentizarse mucho. Pero bueno, simplemente es a la hora de calcular que va haciendo el movimiento del caballo del ajedrez. Bueno, y aquí
nos generará dos capas. Una del coste acumulado, que es la que nos interesa, y otra la capa la capa de direcciones de movimiento, que es la capa diríamos, anciotrópica, la que tiene en cuenta la pendiente a la hora de calcular la ruta. Vamos aquí a capa, Save to File. A esta le llamaremos, yo qué sé, coste acumulado. Ahí no, coste acumulado, no, sí. Y a la otra le llamaré direcciones. Bueno, movimientos de dirección. Y ejecuto. Esperemos que no tarde mucho. ¿Perdón? Y el tipo de archivo que en el tutorial solía poner int 16 y luego tú aquí has puesto float. Entiendo que, bueno, son Bueno, sí, es el tipo de... el número de valores que caben Sí. dentro de cada de Sí, cifras, sí. ¿no? Pero no Sí, la es verdad igual, es un ¿no? poco diferente. Yo lo he dejado por defecto, pero ya con float 32, a mí ya me sale. Si no, si os Vale. algún error, algún problema, probar con int. ¿De Vale, acuerdo? vale, Entonces, perfecto. bueno, tenemos dos capas, que es la del movimiento de direcciones y la coste acumulado. La coste acumulada es lo que nos interesa, porque si nos ponemos aquí es el mirador, veis que los valores van perdón, ¿qué sería eso? De 0, que sería el píxel donde está el punto, que es el coste acumulado 0, hasta un valor de 2.672.359, que serían esos valores más alejados aquí. ¿De acuerdo? Pues bien, esta es la superficie de coste acumulado. Es el valor de cada píxel de la superficie, el valor que le cuesta llegar hasta aquí. Entonces, ahora esto lo tenéis que imaginar como un modelo digital de elevaciones, en relieve. Esto serían las montañas y estos serían valles. Entonces, hemos de pensar como si esto fuese una cuenca de drenaje, una cuenca hidrográfica, en la cual tenemos un relieve y el punto más bajo de este relieve sería como el sumidero, es aguas abajo. Es donde una corriente, si decimos aquí hay el nacimiento de un río, donde tengo el puntero, es el nacimiento del río, el río cara irá a buscar siempre los píxeles con menor valor, siempre hacia abajo, hasta que llegue al punto más bajo de todos, que es el que tiene valor 0, que es en nuestro caso es el punto más alto porque es el mirador, pero siguiendo la lógica de una cuenca de drenaje, sería pues esto, o el mar o un lago, que podría ser un lago, esto sería aguas abajo. Entonces, hemos de pensar que esto es el pico más alto y esto es el punto más bajo, el sumidero. ¿De acuerdo? Entonces, siguiendo esta lógica, que es como esto sería como una cuenca de drenaje, hay otras opciones, ¿eh? No sé, creo que hay una función que se llama list cost, pero esta no la utilizo nunca. La que se utiliza mucho normalmente y que ya da muchas pistas, es la función drain, que es drenaje. ¿De acuerdo? Entonces, si nos vamos aquí a drain, simplemente tenemos que indicarle la capa de coste acumulado, que es esta que hemos dicho, el nombre de la capa que tiene los movimientos de dirección, porque claro, para el drenaje es importante, porque claro, el río, si hay un píxel al lado con una elevación más alta que la que tenemos, el agua nunca sube, siempre irá a buscar el píxel con un valor más bajo.
o igual, ¿de acuerdo? Entonces le hemos de dar la capa esta de, le hemos dicho de movimiento y direcciones. Aquí le teníamos que indicar el punto de partida o con unas coordenadas o con una capa, en este caso sí queremos decir que es el aparcamiento y en principio y ya estaría. Simplemente sí, bueno, teníamos aquí la ruta de menor coste que le diríamos ruta y este sería raster, ¿veis? Y luego drain, que le podríamos también dar el mismo, sería ya vectorial, ¿de acuerdo? Es lo mismo, ¿eh? Es la misma ruta, simplemente que aquí nos la da en raster y aquí ya el drenaje que es en vectorial. Calculamos y ya nos ha calculado, perdón, y tenemos aquí la ruta. La pongo en rojo para que se vea mejor. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver. Lo he hecho muy deprisa y puede que haya algún error, ¿eh? Vamos a comprobar que cumpla con las condiciones. Mapas, ay, perdón, mapa de fondo no. Puentes, ríos, hidrografía. Bueno, vemos la ruta. Aquí ya no sé qué ha pasado porque, bueno, eso es porque he hecho alguna cosa rápido que no he tenido en cuenta, ¿eh? Esa ruta es mala, ¿eh? No sé que ha habido alguna cosa hecho mal durante el, porque me ha calculado. Estoy intentando pensar. Tendría que repasar el proceso, ¿eh? A ver, los pasos son estos. Alguna cosa he hecho mal durante el proceso, pero básicamente es esta la ruta. A ver, tendría que haber pasado por aquí, seguramente. Bueno, casi seguro. Por aquí arriba. Y luego hubiese subido por aquí o por aquí. Y luego ya siguiendo por aquí. No sé qué he hecho mal, tendría que repasar todos los pasos. En todo caso, tenemos el foro y, y ya miraré qué puede haber sido y lo podemos comentar a través del foro. Pero bueno, Quizás ha sido algo de la básicamente son esos los prioridad. pasos. ¿Perdón? Quizás ha sido algo de la prioridad o algo así. Posiblemente, ¿eh? Alguna cosa que... Pero creo que había puesto... No sé, tendría que Eh, repasar todos los pasos. Dime. Igual también, si se pone la imagen de ortofoto, yo al menos en esa parte vi que sí que había como un puente por debajo de la carretera sin que existiese un puente como punto. Ya, pero como nosotros no lo hemos definido aquí, bueno, voy a Claro, ponerla, no tendría que haber pasado nunca, porque aquí no hay un punto de paso. Aunque, aunque realmente exista sí, la eso. ortofoto, pero aquí no hay ninguna intersección ni nada que le indique al sistema que aquí podía pasar. Entonces, sé que alguna cosa, es evidente que hay alguna cosa hecho mal, pero bueno, que funcione, también estoy seguro que funciona porque esta práctica ya la hemos hecho otras veces
Tengo que repasar a ver dónde me he equivocado. De Pero, todas maneras, el proceso lo tenéis claro. ¿Se ha entendido? Sí, yo quería hacer unas preguntas porque también tenía igual que marcharme pronto y lo he Dime. puesto por el chat. Sí. A ver que mire el chat. Si no te lo digo también de voz, A a ver, lo que me refería. Sí. Todo el centroide. Ahí. Bueno, sí, dímelo porque es que aquí tengo una. Sí, dímelo de viva voz, mejor así, como Vale, queda grabado, también así la gente claro. luego, porque no podrán Sí, ver el chat. pues la pregunta de anisotrópico yo creo que se habrá respondido ya, pero Ujú. era también por descartar el R-COS, Sí, se puede emplear al ser anisotrópico en alguna no, parte. no, el RCO se utilizaría si es isótropo. O sea, la diferencia Vale, es que para análisis isótropo es RCOS y anisótropo es RWalk. ¿Sí? vale, sí, sí. Y O sea, luego sería más o menos lo mismo, simplemente que en el RCOS no tiene en cuenta el el MD. vale, Aunque me parece, creo de memoria, que también te lo pide. No sé para qué, pero también lo pide. Pero en todo sí, caso no tiene en cuenta, no lo tiene en cuenta. vale. Y ¿Vale? luego para calcular las ponderaciones y unir todas las capas, Ujú. em, que escucho eco, perdón. ¿Ah? Que con la calculadora raster he Sí. hecho una fórmula que sería 1 partido la suma de las capas y la suma de las capas que yo tenía eran 5 y esas las he partido por 5 y he cerrado el paréntesis. Pero Mm, no le he puesto ningún peso extra si ya había asignado la categorización y bueno, vale, que he probado 1000 maneras para elegir bien el camino, pero vale, también me salía esa opción y me salían otras. pero tú ya has obtenido una ruta y la ruta es lógica. Me refiero Sí, que bueno, he al hecho final. 3, por si acaso. A ver, eso es lo que os comentaba al principio de la sesión, es que es el tema de las ponderaciones y asignar peso es muy subjetivo. Entonces, claro, cada uno asignará pesos diferentes, ponderaciones, pesos diferentes, y evidentemente, si sois 25, seguramente obtendréis 25 resultados. Y claro, cualquier parámetro que varíes o peso o ponderación que varíes, te cambiará la ruta. Entonces, bueno, simplemente lo que os comentaba, la ruta al final tiene que tener una lógica, una coherencia. Pues eso, que pase siempre por los puentes o puntos de paso y que no pase nunca como me ha pasado a mí. Yo, por ejemplo, yo ya estaría suspendido. No estaría suspendido porque el proceso es correcto, pero estaría penalizado con el resultado porque me ha salido mal. Porque en algún sitio me he equivocado y, como veis, eh, la carretera me está atravesando por un sitio no permitido. Por un punto, ahí el camino me está atravesando un punto de la carretera no permitido. De la misma manera que también me está atravesando un río principal por un sitio donde no hay puente. Pero si en tu caso te atraviesa el puente, te atraviesa por aquí o por un puente de la Nacional y bueno, y ves que va siguiendo más o menos los valles y tal, ya está bien. Al final, yo hoy, como igualmente también me tenéis que entregar el diagrama cartográfico, yo allá también he de ver los pesos a las asignaciones y todos los criterios que habéis aplicado. Entonces eso ya veo también toda la lógica que habéis aplicado. Pero Sí, yo he aplicado estos pasos, ¿no? De esta manera, utilizando el ya. repatch, el drain, etcétera. Pero Que, hay otras metodologías.
Sí, que sobre los procesos que comentabas a Mm, la hora de la entrega, sí, claro, como igual podemos generar muchas capas, hemos hecho muchos procesos distintos y parámetros. ujú, Claro, sí. salen múltiples capturas de pantalla que ocuparían más de 50 páginas, al menos en mi caso No, no, igual. no, 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 pero en este caso el informe no hace falta que en el informe Claro, solo se os pide el mapa, el creo, diagrama, el diagrama el mapa cartográfico de las que cuencas, las el mapa rutas. y el mapa final ese con la ruta. Sí, Sí, exacto. vale, No hace, vale. no hace falta que me entreguéis un informe detallado porque Es que, claro, yo Lo he estado haciendo el mencionaba. informe porque creo que lo pedía en la Ujú. práctica. perdona, a ver, Bueno, espera, creo espera que que no, mire. ¿eh? A mí me ha Sí, parecido que no lo pedía. yo estoy Que haciendo un informe también. En la una no, Práctica 1, pero por si acaso. en el resto de prácticas sí, pero no aquí. No lo Sí, ponía, pero no estaba, era un documento con las capturas y Claro, Vale, ¿qué claro, debéis hacíamos. entregar? un documento, Una sí. imagen que contenga los donde dice siguientes que archivos. debes entregar. La última mencionaba Sí, un esto que documento decían. PDF que muestre todos los Sí. procesos de análisis a través de Ah, captura de pantalla, funciones aplicadas, ostras. etc. Claro. Mm, Yo lo O Sí. estoy sea, haciendo ya también, pero yo bueno. lo llevo haciendo ostras, ya un tiempo, o sea que ostras. tampoco se Es que va a extender mucho, esto pero se ha bueno. colado aquí porque esto no tenía que estar aquí. Sí, ya me Te sabe mal. coincido igual, con mis compañeros que quizás No, son no, es demasiadas que capturas y es. Sí, no, es que sí, precisamente son nunca muchos lo procesos. pedíamos, así como las otras prácticas, sí que lo pedíamos detallado, en esta práctica no lo pedíamos detallado por lo que decís vosotros, porque son muchas capturas y al final salía un documento enorme. en Entonces el la idea es que con el diagrama cartográfico, con eso yo ya he de poder ver todo el proceso. sí, sí, ya queda Y claro, ¿no? mm, pues lo que pasa es que me sabe mal para los que lo habéis hecho y habéis perdido el tiempo con ese tema. A ver, si ya lo tenéis hecho, me lo podéis entregar igualmente. Ya me lo miraré, pero no era la idea. Ya mañana mismo editaré ese documento y sacaré esta parte, porque ese último punto no tenía que estar. Es la imagen con la ruta, la imagen con las cuencas visuales y el texto o las áreas y el modelo cartográfico. Así, eran esas cuatro cosas. ¿De Vale, y acuerdo? entonces al final capturas de pantalla no. No, no, a ver, Vale, si lo queréis hacer y no tengo ningún problema, ¿eh? Yo me las miraré con todo el cariño del mundo, ¿eh? Pero sí me sabe En mi mal caso es bastante porque, rápido. ¿perdona? En mi caso está como esquematizado. No he hecho Bueno, capturas vale, de todo porque si no vale, Ya, lo era mismo, redundante. lo pero mismo. vale, perfecto. nos va a dar tiempo. Como queráis. Yo ya sigo, es que no sé por qué se me ha colado ese parágrafo, ese último punto que precisamente lo quería evitar, porque no era la Vale, idea. perfecto. En el resto de las prácticas sí, pero en esa en concreto no. Bien. Muy bien. Vale, ¿hay alguna pregunta más sobre esto? Y aquí En una cosa, el, no, di, sí, Santiago. en el diagrama con con todo el procedimiento, ahí mencionamos qué valores consideramos para las reclasificaciones. Sí, sí es importante, ese punto sí que es importante. Ahí, espera aquí un momento. Bueno, eso yo lo estaba poniendo en Vale, el informe, pero sí. sí, Claro. bueno, sería, aquí tenéis un ejemplo, en el mismo anuncio Sí. tenéis un ejemplo. Veis que aquí se pone Ujú. el nombre de la función y luego los valores mínimos. En ese caso, como es una reclasificación, se indica de tal a tanto, a ese valor, de tanto a tanto, le he asignado ese valor. ¿De acuerdo? Vale. Si habéis hecho un buffer, pues la distancia del buffer y el valor que habéis dado a esta distancia, etcétera. Luego también es importante distinguir si es una capa con un símbolo diferente, si es una capa raster, si es capa vectorial, resultados, etcétera. Bueno, que quede lo más visual posible, ¿de acuerdo? Bien. Tenéis como referencia y luego también en el temario, en el material de estudio, también tenéis algunos ejemplos.
¿De acuerdo? Bien, Perfecto. gracias. Sí. Esto también ya es entretenido de hacer, llevas un ratillo, ¿eh? Pero bueno, eso es lo que tenía que sustituir el informe. Vale, vale, genial. Bueno, teniendo el informe ya es más sencillo, quizás. Sí, bueno, también te servirá ya para resumir todos los pasos. Vale. ¿Alguna pregunta más? No, aquí que antes ha pedido Violeta la fórmula de la ponderación, que has hecho capa 1 más capa 2 más capa 3 más capa 4 más capa 5 Ujú. dividido por 5. Este 5 de la división no hace falta porque no afecta para nada. O sea, creo que si No, haces la ponderación 1 más 1, el 5 este sobra porque tanto da, no hay que hacer una media ni nada por el estilo. no sería necesario. Claro, al dividir por 5 obtienes una nota media, pero bueno, al final tanto es. No es necesario. No, no afecta Sumando para nada que no haya afecta para un nada. MFT. No. Sí, sí. Son, Vale, Vale, vale. son muchas diferentes gracias. maneras de Sí. abordar, ¿eh? Vale, Pero nada. tampoco es incorrecto. Ya, no, y tanto. Mm. Sí, sí. No, solo que. No. Sí, exacto, pero que no es necesario. Vale, vale. Una preguntita. Entonces, capturas de pantalla para las demás, sí. Y el Para las demás diagrama, prácticas, sí. dependiendo Vale. Diagrama cartográfico solo para esta práctica. Ah, ¿solo para esta? Sí, Vale. solo para esta. Vale. Perfecto. Porque es un Gracias. poco bueno, quizás la práctica más compleja y entonces un diagrama cartográfico, bueno, es un mapa mental Sí, que a mí me ha ayuda mucho a servido. entender. Vale, Es cómodo. perfecto. Sí. Vale, pues sería eso. Nos quedaría pendiente la práctica 2. Si queréis, la podemos acabar de comentar el próximo día o si tenéis alguna pregunta rápida por hacer. A ver, es una práctica muy simple, ¿eh? A ver, espera, miramos rápidamente el enunciado. Práctica 2. En este caso es muy sencilla. El primer paso sería quizá el más complejo, pero para eso tenéis el tutorial que se llama actividades comerciales o hay dos tutoriales, uno de selección de elementos y otro de actividades comerciales. A partir del punto 6 o 7 eh, explica el proceso para calcular el número de comercios por cada tramo de calle, ¿vale? Luego, a partir de aquí, una vez tenéis los tramos de calle por por un campo que contenga el número de comercios de vestido, calzado y piel, luego es simplemente ir eliminando aquellos tramos que no cumplan los criterios. Por ejemplo, cogeremos las capas, me parece que era la capa de distritos, y como tiene uno de los valores de esta capa son la renta por cápita o la renta media, no, la renta neta media por hogar, pues seleccionaremos aquellos distritos que tengan una renta media de como mínimo 50.000 euros anuales y haremos un clip de esta capa sobre los tramos. De esta manera, solo tenemos aquellos tramos que coincidan con esos distritos. Lo mismo con las áreas de concentración turística. En este caso, ubicarse cerca de otras marcas líderes. En este caso, lo que habría que hacer es un buffer alrededor de esas marcas, de los comercios de esas marcas, y también hacer otro clip. En este caso, en el de que el establecimiento debe ubicarse a más de 300 metros, sería al revés. Ya no es un clip, es una diferencia. O sea, sería hacer un área de influencia, un buffer de 300 metros alrededor de los establecimientos de la misma marca, de la misma cadena, y ese buffer no utilizarlo como un clip, sino hacer lo que se llama diferencia, que es borrar todos los tramos de calle que intersecten con ese buffer, ¿vale? Sería al contrario del clip. Y luego, bueno, una vez con esto ya tendríamos una serie de tramos. Y esos tramos habría que buscar ya de forma visual aquellos
perdón, que tengan un mínimo de 2 locales adyacentes. Y básicamente sería eso. Es una práctica muy sencilla y muy entretenida de hacer. Yo creo que las dudas que os puedan aparecer se pueden resolver fácilmente en el foro, ¿de acuerdo? Pero si Sí, tenéis yo alguna, aprovechad. esa práctica ya la tengo casi terminada también Vale. y he hecho todos los procesos, todos los pasos y justo no me coinciden no ¿No? me coincide sobre todo el tema de los locales de alquiler que sean tres, dos o más, vamos, en este caso decía tres, Ya. que tenían que estar justo vamos, Sí. colindantes pegados para Pues sí, poder colindantes, plantar ahí adyacentes, sí. en este caso un Zara, creo que es. O sea, que Sí. tiene que ser un local grande. Sí, 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 yo creo que era un Zara, ahora sí, de memoria. Eh, déjame que te lo mire. Sí, esta práctica ya lo hicimos el año pasado. Miro de repetirla a ver qué me daba. Y si hay alguna cosa, te lo comento otra vez al foro. Eh, sí, sí. Sí, ¿Te no parece? digo decir, porque ahora compartir tampoco quiero enrollarme mucho porque es que ya se Claro, nos va la hora. los pasos que he comentado ahora coinciden más o menos con lo que tú has hecho. Sí, 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 sí. Y Vale. con lo que sí que me coinciden tres locales adyacentes. Concretamente no, pero sí dos y que esté en una calle con otros establecimientos de la competencia Mm, y tal, siguiendo todos los pasos, me coincide si filtro la renta en vez de neto bruto. Entonces vale. sí que me salen más barrios y ahí sí que ya me salen más Mm, resultados, porque usando la ya, renta neta me salen únicamente tres tramos de calle de acuerdo. y ninguno me coincide. Eso, he Mm, probado varias cosas, o sea, cambiando un poco las variables ya, ya. para ver que, en este caso, la de la Mm, renta bruta en vez de neta, y sí que tengo ahí coincidentes, pero y además bueno, yo no conozco mucho Barcelona, pero justo es ya, una zona que se ve que podías ahí poner perfectamente un establecimiento ya, sí, de sí. este tipo, porque es Esa es la una calle idea. ancha, una Sí, calle con muchos locales de la sí, competencia y tal, pues bueno, como que correcto. ahí sí que tiene sentido. Sí. A ver, al final, si el proceso está bien, que al final, déjame que lo mire mañana y que replique la práctica a ver si me daba ese resultado. Al final, sí. Que decía aquí ha habido también sería disponer de dos o más. Sí, tiene que haber, y Sí. el problema está en que mucho, o sea, por ejemplo, yo meto Mm, o sea, yo obviamente extraigo de la capa de comerciales los locales que están en alquiler y venta, sí. y claro, si en la capa visualizamos los locales, vamos, las tiendas de Ujú, ropa y calzado sí. y las de la competencia, tal, las nuestras, y te puede parecer que sí que están juntos, a lo mejor dos o tres Ujú, locales, pero de sí. repente tienes en medio, si visualizas la capa bruta, la original, vaya, la que Vale. nos Se, proporcionas tú en el se correo. intercalan otros. Tienes ahí a Claro, lo mejor una en medio, y es porque son ya. muchísimos puntos. Puede que el problema sea ese, ¿eh? Puede que el Y O problema hay simplemente sea ese. algún sí, restaurante o hay algún. claro, a lo Claro. mejor está ahí en medio un bar Mm, chiquitito, por poner un ejemplo. sí, sí. Puede que sea el problema. Déjame que mañana de forma rápida replique la práctica otra vez Ujú. y a ver si me pasa lo mismo. Pero tiene lógica eso que comentas, que puede que sea eso. En todo Porque además caso, he estado verificando que todos los tramos tuvieran, pues eso, un mínimo de tres locales en ujú, alquiler, cinco locales relacionados con el sector. sí, Y como que me digo, por Dios, me estoy volviendo loco porque no, no ya, veo, o sí, sí, sea, y justo, y a lo mejor mm, cambié justo el neto por el bruto, me salían más resultados. sí, Y justo ya tenía ahí una coincidente que digo, bueno, aquí puede ser. ya, ya. Bueno, lo interesante, lo principal son los 5 primeros criterios al final.
que es propiamente lo que es el análisis. Sí, claro. Si está todo con lógica, a ver, no tiene que haber ningún problema. Por tanto, bueno, yo mañana me lo miro y te digo, pues una cosa o la otra, pero vaya, estando estos cinco primeros criterios bien aplicados, la práctica estará bien, eso seguro. O sea, que tampoco, no sé, tampoco no le vamos a dar más importancia a este tema. O sea, esto al final, esta parte al final es lo de menos. Será por acabar de redondear la práctica, pero vaya, ya Claro. está. No, sí, es un poco pues para tener las cosas Sí, bien, vaya. sí, pero bueno. Mañana te digo, en cualquier caso, mañana a través del foro te digo alguna cosa. Perfecto, ¿Vale? lo agradezco, sí. Pues nada, si no hay ninguna pregunta más, lo dejaríamos aquí, si os parece. Perfecto. ¿Sí? Sí, ha sido intensito, sí. Sí, pero bueno, Muchísimas al gracias, final, sí, porque al final lo hemos hablado, pero no, hemos hablado del horario, pero bueno, mira, si os ha servido de algo, mucho, lo ha vamos por venido muy bien. bueno. Y tanto. ¿Para cuándo se va a quedar subida Eso. la webinar? Intentaré mañana mismo, ahora, Vale. mañana mismo intento colgarla ya, ¿de Perfecto. acuerdo? Bien. Vale, Genial. pues si no hay Perfecto. otra cosa, nos hablamos a través del foro y si no, la semana que viene tenemos otra webinar para realizar prácticas y continuamos hablando, ¿de acuerdo? Perfecto. Perfecto. Venga, un Muchas saludo. gracias. Muchas gracias. Nada, Hasta luego, buena Hasta luego, tarde. adiós, chao. Adiós. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.